De relatos de topo de maíz, palabras dibujadas, se descascaró la pintura. La música despertaba emociones en su alma, transitando de la euforia a la nostalgia, de la necesidad por cambiar el mundo a la resignación frente a lo inevitable. La radio, a través de sus parlantes, lo hipnotizaba dejándolo a merced del subconsciente que afloraba y desvencijaba su voluntad. La mudanza lo había dejado agotado, la espalda, sus brazos y piernas pedían ibuprofeno a discreción. Desde la mesa, que sostenía su encorvada integridad apoyada en los codos, podía observar decenas de cajas apiladas, varios muebles desparramados, bolsas repletas de ropa y libros, algunos adornos y un espejo astillado que se le cayó al incompetente del flete mientras lo bajaba de la camioneta. La aguja mayor del reloj de la pared que dejó la antigua dueña de la casa, qué mal gusto, por Dios, eclipsaba a la menor apuntando ambas hacia el techo descascarado de la cocina. Las 12 de la noche. Qué tarde se había hecho. Las celosías abiertas de las habitaciones que daban al patio de baldosas blancas y negras permitían amables el paso de la brisa estival. Afuera, en la calle sin luz, la luna pintaba la sombra de los árboles sobre el empedrado. Sus ojos miraban sin mirar y su pensamiento divagaba en sandeces mientras la música de la radio jugueteaba con sus emociones. Tras media hora de hacer nada, intentó sobreponerse al cansancio. Se levantó empujándose en la mesa como si su cuerpo pesara 1 tonelada. Sus rodillas hicieron un ruido leñoso y el piso de madera se quejó haciéndole recordar que debía meterse en el entrepiso para apuntalarlo. Medio zombi, comenzó a recorrer la casa con pasos pesados, tratando de imaginar la futura ubicación de sus pertenencias. Era una casa centenaria, tipo chorizo, destartalada, pero con interesantes posibilidades de ser reciclada, o al menos con esa intención había gastado todos sus ahorros. Pasando de un ambiente al otro, llegó al baño que lo separaba de la habitación del fondo y aprovechó para desinflar la vejiga. Una cucaracha le gambeteó el pie izquierdo, pero no tuvo la misma suerte con el talonazo aplicado con su otra alpargata. No obstante, el cadáver queratinoso no le asqueó y tomándola por sus antenas, la arrojó al inodoro. Después de hacer lo suyo, apretó el botón del depósito. Una cascada ruidosa se llevó el orín y a la cucaracha moribunda que, a modo de venganza, salpicó sus piernas desnudas desde el último giro hacia la cloaca. Dejó encendida la luz amarillenta y llegó al último cuarto donde tenía pensado armar el ropero, la cómoda que había heredado de la tía Andrea y la cama en donde anhelaba pasar, no pocas noches, con alguna compañía. Parado en el vano de la puerta y con las manos en la cintura, adolorida, escaneó con sus pupilas los muros de aquel cubículo. La luz mortecina que dejaba caer la lámpara colgada del techo no favorecía la imagen, pero en su cerebro él la transformaba imaginando el resultado después de meses de trabajo y litros de pintura. Ya estaba por volver a la cocina, acomodar un poco, tirarse a dormir en el colchón sin cama de la otra pieza, cuando una línea en la pared atrajo su atención. Se acercó, se inclinó un poco, y acariciando la pintura descubrió una grieta que se profundizaba en cierto punto cercano al zócalo. Con la uña del dedo índice rasgó la pintura comprobando que se desprendía con facilidad, como así también lo hacía el revoque. Minutos más tarde de aquel descubrimiento se encontraba en el piso, destornillador en mano, hurgando y descascarando la pared del fondo. El polvillo arenoso cubría sus piernas cruzadas y un boquete de considerable diámetro acaparaba la atención de sus manos hechizadas que no podían dejar de agujerear laboriosamente. Desde la cocina, irónicamente, la radio transmitía Rasguña las piedras de Sui Generis y él la tarareaba absorto en su tarea. Por alguna misteriosa razón había entrado en un estado de trance y a sus ojos arribaban imágenes incongruentes. Tal vez hallaría un tesoro escondido por la vieja dueña de la casa, quizás descubriría un túnel hacia una tierra mítica, como en las historias que de niño solía leerle su abuelo Humberto. Sucumbía a la obsesión o al embrujo, se sentía traspasando aquel umbral entre su nueva vieja casa y un mundo de quimera. Entraba por aquel portal y en un encuentro con seres de ensueño lo mantenía ajeno a la realidad por décadas.
pero en su reloj apenas pasaban pocos minutos. Solo al sentir el dolor que bajo las uñas le infligía alguna astilla, o con el ruido de algún camión sacudiéndose afuera en la calle, despertaba momentáneamente de su enfermiza tarea. Se miraba las manos sucias y lastimadas, como desconociendo el porqué de aquella situación. Restregaba sus ojos irritados, soplaba sus piernas y sacudía su remera que desprendía una nube polvorienta de restos de albañilería. Por unos pocos instantes parecía volver a la cordura. Se sentía extenuado, ridículo, pero en cuanto amagaba levantarse, era nuevamente dominado por ese impulso irracional de cavar en la pared. Retomaba primero tímida, luego, ya inmerso en el desquiciado trance, lo hacía enérgicamente. Olvidaba el cansancio y el dolor que en las yemas de los dedos debía sentir cuando éstas tenían los escombros con el rojo de su sangre. En su estado mental pretendía traspasar al otro lado, tal vez reencontrarse con su pasado o vislumbrar su futuro. O quién podría saberlo, quizás emergería en un valle encantado junto con Aragorn y los elfos, lucharía para defender a la Tierra Media de los ataques de Mordor. Estas fantasías afectaban su intelecto y lo mantenían fuera del mundo real, pero si alguien pudiese observar las muecas que hacía con su rostro, pensaría que lo estaba disfrutando. La radio, siempre musicalizando la escena, se hacía cómplice al dejar que la casa se envolviera con los acordes de Another Brick in the Wall, aquel mítico himno de Pink Floyd. De pronto, detuvo su trabajo abruptamente. En su brote neurótico, psicótico o como se llame, temió encontrarse con él mismo del otro lado del muro, en una situación como de espejo, en donde los dos, utilizando el destornillador a modo de cincel y la alpargata como martillo, abrían una conexión entre dos mundos paralelos. Conociéndose, sabía que de preguntarse algo no encontraría respuesta y sabiendo también que ante miedo o frustración lo invadiría la ira, imaginó agarrándose a trompadas con él mismo. Esta situación lo asustó mucho y desistió de proseguir con el agujero. Se puso de pie y el hormigueo en sus piernas adormecidas lo hizo trastabillar. Fue hasta la cocina, abrió la canilla que tosió hasta escupir un chorro desprolijo de agua, enjuagó sus manos y acercando el rostro lo salpicó queriendo despabilarse de la estupidez en la que se hallaba inmerso. Bebió agua y un gusto rancio le recordó que también debía limpiar el tanque o la canilla o directamente reemplazar toda la cañería de la casa. Un poco menos aturdido y alejado de la pared maldita, intentó recapacitar. Pero qué pelotudo, qué mierda me pasa. Fue hasta la ventana que da a la calle Alto Laguirre y asomándose descubrió que el cielo destenía ya su oscuridad. Un zorzal en el fresno se hallaba en su idioma silbado, hablando con otros pájaros de árboles vecinos. Desde el agujero en la pared del fondo y a través de los ambientes continuos, se lo podía ver de espaldas, apoyado con ambos brazos en la baranda metálica, sus pies entrecruzados y con la cabeza husmeando el exterior de la casa. Las agujas del reloj se eclipsaban nuevamente, pero esta vez apuntando hacia el suelo. Las 6 de la mañana. La radio continuaba cantando. Comenzaba un tema de León Gieco que decía algo así como «Me pueden mirar de arriba hacia abajo, y yo de abajo solo puedo ver el suelo. Solo soy, un pobre agujero». Fue al escuchar estas palabras cuando volvió su rostro hacia la pared del fondo. Ahora, desde allí, desde el agujero, se podía observar su mirada, encendida por la locura, sucumbiendo nuevamente al embrujo de la grieta. Con movimientos dignos del mejor de los androides o de un bailarín de breakdance, giró su cuerpo entero hacia la pared y manoteando un paraguas que descansaba sobre una caja, se encaminó con pasos decididos hacia donde lo llamaba a gritos su obsesión. Retomó su destructivo accionar, utilizando el paraguas como pico. Golpeaba violentamente, los escombros caían y rodaban por el piso de madera haciéndolo retumbar. Las imágenes lo golpeaban también, pero desde adentro de sus retinas hechizadas. ¿Qué mierda hay del otro lado? Algo hay, algo tiene que haber, se decía mientras golpeaba y removía ladrillos despedazados.
Ya no importaba si aparecían elfos, personajes de su pasado o un mundo paralelo, solo quería llegar al otro lado del hoyo maldito y terminar con esa obsesión, con ese hechizo. El paraguas estaba casi deshecho, al igual que el destornillador y sus manos, cuando sintió que la pared ya casi no ofrecía resistencia. Lo había logrado. Se agachó para ver mejor y comprobó que un pequeño haz de luz delataba el comienzo del fin de su labor. ¿Qué hay? No veo un carajo. Metiendo la mano comenzó a agrandar el orificio de salida. Un aire tibio, perfumado de un modo peculiar, llenó sus fosas nasales. No le agradó. De pronto, ante la fuerza que imprimía sobre la pared, ésta cedió y un gran bloque se desprendió hacia el otro lado. Él, debido a la inercia que traía en el esfuerzo, cayó. Quedó su tronco apoyado sobre la medianera, sus piernas colgando del lado de la casa y su cabeza y brazos traspasando íntegramente el umbral hacia lo desconocido. Los primeros segundos fueron de aturdimiento. Luego levantó el rostro, pero recién cuando se hubo disipado la polvareda pudo ver. Sus ojos no creían lo que percibían. Fue como un despertar de las últimas horas desquiciadas. Era como verse desde fuera de su cuerpo para comprobar su completa idiotez. En el otro extremo del recinto, al cual había ingresado por la fuerza, había un hombre inmenso, gordo, viejo, de escaso pelo blanco y la barba desprolija del mismo color. Estaba con un diario que tomaba con ambas manos y había dejado caer hacia adelante para poder fijar la mirada en los ojos del intruso. Estaba sentado en un inodoro. Los pantalones bajos hasta los tobillos ocultaban sus pies, pero dejaban ver parte de un calzón rotoso y descolorido. Sí, se había metido en el baño de la fábrica de autopartes que lindaba con su nueva propiedad. ¿Qué haces, pibe? El hombre, sin demostrar demasiada sorpresa, lo increpó. Perdón, tartamudeó, e intentando buscar en su mente alguna explicación convincente, que por supuesto no encontró, agregó, se me rompió un caño y nada, quería arreglarlo. El viejo, meneando la cabeza, retomó la lectura, continuó sus quehaceres fisiológicos y sin distraer la atención del periódico, dijo con voz rasposa, poco amable, rajada acá, pendejo, y tapá ese buraco ahora mismo. Pidiendo perdón de la boca hacia afuera y puteándose de la boca hacia adentro, salió del baño del vecino y se metió en su habitación polvorienta. Buscó un cartón y tapó provisoriamente el hoyo maldito. Mientras la hacía, escuchó al ofuscado operario que protestaba. La puta, che, ya ni cagar tranquilo se puede. Unos meses después, la casa estaba como nueva. Puertas barnizadas, ventanas ya encuadradas, el baño y la cocina habían sido remodelados por completo con un gusto exquisito, digno de las mejores revistas de decoración. Muebles, artefactos electrónicos, adornos, todo estaba perfectamente acomodado. Su título de arquitecto, enmarcado y colgado en la habitación que daba a la calle, se ufanaba de su primera obra de reciclado. El altercado del boquete había sido superado. Su psicólogo atribuyó dicha conducta a un estado de estrés sumado a un agotamiento físico extremo, producto seguramente de la operación inmobiliaria y la mudanza. No creyó nunca en brujerías, pero por las dudas destruyó la radio que había musicalizado aquella noche particular, la que solo recordaba cuando eventualmente se cruzaba en la calle con el viejo del baño que lo saludaba diciendo entre risas, ¿cómo anda el boquetero? Las hojas del almanaque cayeron velozmente, el amor llegó a su corazón y a su casa remodelada. Resumiendo, se casó con aquella compañera de la facultad, luego de convivir un tiempo engordaron sus panzas, él de comida casera y ella de puro amor. Cuando fueron 4, los mellizos achicaron la casa y debieron mudarse. A los 2 años, ya en una nueva propiedad, los niños dormían los primeros sueños en la habitación. A pesar del cansancio de la mudanza, la pareja jugueteaba bajo sábanas a estrenar y olor aún a pintura fresca. Entre arrumacos y caricias, el arquitecto divisó por encima del cuello de su mujer una pequeña rajadura en la pared frente a los pies de la cama. Sus ojos brillaron de un modo extraño. Se despegó de la piel ardiente de su pareja, se incorporó y fue a inspeccionar aquella extraña lesión en la pintura. La inspeccionó, la analizó, la rascó con la uña. Su cuerpo se tensó. Nene, ¿qué te pasa?
Ella preguntó extrañada. Nada, nada, ya voy, contestó mientras desnudo empujaba la cómoda de la tía hasta tapar por completo aquella pared rajada. ¿Qué hiciste? Preguntó su mujer cuando, luego de acomodar aquel mobiliario, él volvió de un salto a la cama para retomar el jugueteo amoroso. Es que, nada, de ahora en más esa cómoda se queda ahí. Así después ponemos la tele, ¿viste? Y por las dudas, no la corras nunca, pero nunca, nunca, de su lugar. La noche y el amor prosiguieron sin más sobresaltos.